Dice el Salmo 140, versículo 13, «Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia». Qué alegría poder saludarte en este día domingo 6 de junio con el deseo de que la bendición de nuestro amado Jesús pueda estar contigo, acompañándote, no solo a ti, sino también a tus seres queridos. Y que puedas en este día, pero también en esta semana que estamos comenzando, por la gracia de Dios, que nuestro anhelo, que tu anhelo sea caminar en su presencia. Los justos estarán en la presencia de Dios. Los rectos alabarán su nombre. Qué lindo saber que Dios tiene un lugar preparado para nosotros y que nuestro Dios día a día anhela nuestro encuentro con Él, desea nuestra preparación y para ello ha ofrecido todo lo que sea necesario, que esté a nuestro alcance para poder estar conectados en sintonía con el reino celestial, que tú puedas acercarte a Dios, que a través de la oración tú puedas conectarte con tu Padre Celestial, que a través de la lectura de la palabra de Dios puedas empezar a tener una revelación de ese Padre amoroso que camina contigo, que está presente en tu vida y que de alguna manera lo pudimos ver a lo largo de estos meses en las experiencias de los personajes bíblicos, o la gran mayoría de ellos, por lo menos aquellos que se dispusieron a que estar en la presencia de Dios sea su desafío, permitieron que Dios, a través de su Espíritu Santo, sea la influencia que ellos necesitaban para una transformación del corazón, de la mente, de sus pensamientos, sus decisiones y claramente también de sus acciones. Personas que dieron testimonio de que Dios vivía a través de ellos y empezaron a vivir una vida enfocada en el reino de los cielos. Su anhelo, su esperanza estaba en esa patria celestial. La fe de ellos estaba en lo alto. Y fijaron sus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe de ellos. Y de alguna manera, como nosotros hemos analizado esas experiencias de fe en la presencia de Dios, también el autor del libro de Hebreos, en su momento, allí en el capítulo 11, toma ejemplos también de hijos de Dios que vivieron en su presencia y que sus vidas, sus acciones y decisiones demostraban la fe que en ellos había como consecuencia de vivir cada día y cada momento en la presencia de Dios. Por ejemplo, allí en el verso 4 en adelante habla de Abel, la fe de Abel, que ofreció el sacrificio, la ofrenda que Dios requería conforme a la voluntad de Dios. Y de eso se trata vivir en su presencia, vivir conforme a la voluntad y a los requerimientos de Dios el Padre. Versículo 5 habla de la fe de Enoc. Enoc vivió y caminó con Dios, dice, en su presencia, de tal manera que Dios permitió que Enoc fuera traspuesto al cielo sin ver la muerte. Versículo 7 se menciona a Noé, quien también de él dice las Escrituras que caminó en la presencia de Dios y que cuando fue advertido del juicio que venía, su vida, sus acciones, demostraron la fe que él tenía en las advertencias que Dios había hecho y preparó el arca en el cual él con su familia, con su casa, habrían de salvarse. Versículo 8 menciona a Abraham, otro hombre de Dios, el padre de la fe, quien aprendió a caminar en la presencia de Dios, a sujetarse a la voluntad del Padre Celestial y a esperar el Hijo de la promesa del cual vendría la descendencia que sería para bendición de todas las naciones. Se menciona allí también a Sara, esposa de Abraham, quien también tuvo que aprender a caminar en la presencia de Dios por la fe.
y que a pesar de su esterilidad, de su edad avanzada, no obstante Dios había prometido de que de ella nacería el Hijo prometido. Versículos 17 en adelante se mencionan otros hijos de Dios que también aprendieron a caminar en su presencia. Se menciona allí a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a los descendientes de Israel, pero también a otros que no eran del pueblo de Israel, como por ejemplo allí menciona a Rahab, una prostituta cananea, pero que aprendió a vivir en la presencia de Dios, y que Dios no hace acepción de personas, porque todos somos creación de Él. Todos delante de Él tenemos el ofrecimiento, la invitación para poder caminar con Él en su presencia. No importa quién seas, cómo estés o lo que hagas, Dios te invita a caminar con Él y Él transformará todo aquello que en tu vida sea necesario cambiar. El autor del libro de Hebreos en el verso 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Y allí menciona algunos personajes bíblicos más de sus experiencias caminando con Dios. Y ahora el escritor del libro de Hebreos se centra allí en el capítulo 12, versículo 1, diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice entonces allí, tenemos una nube de testigos, de personas que dieron testimonio de haber caminado por fe en la presencia de Dios. Pero menciona, ahora nos toca a nosotros. A nosotros también nos toca tomar decisiones, a nosotros nos toca caminar por fe en su presencia, a nosotros se nos está ofreciendo poder ser herederos del reino de los cielos. Para ello dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todas aquellas cargas, despojémonos de aquellos pecados, de aquellos hábitos que no nos edifican, que no nos permiten tomarnos de la mano de Dios cada día para caminar con Él. Necesitamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús y que de esa manera Él pueda fortalecer esa fe tan necesaria. Solamente Él puede implantar en nosotros esa confianza en Él que será determinante para enfrentar las tentaciones del día a día. Necesitamos abrir nuestro corazón a Jesús. Necesitamos permitirle que Él viva en nuestra vida. Mi querido amigo y amiga de Jesús, las vivencias de los personajes bíblicos que hemos analizado los han llevado a ellos a vivir experiencias de fe que los han sostenido y les han permitido caminar cada día en la presencia de Dios. Pero mi pregunta es en este momento, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál quieres que sea tu experiencia caminando con Jesús? ¿Cómo quieres vivir cada día? ¿Deseas y anhelas poder encontrarte en el reino de los cielos? Mi deseo es que cuando Cristo Jesús se manifieste en las nubes de los cielos en su venida y en su reino, podamos encontrarnos juntos, tú y yo, por la eternidad con nuestro Maestro Celestial para vivir juntos en su presencia.